Análisis Mundial. Un nuevo capítulo se abre en la Corte Internacional de Justicia. Perú le reclama a Chile 35.000 kilómetros cuadrados de mar que han estado bajo la jurisdicción de Santiago por los últimos 60 años. El controversial fallo en el que Colombia perdió ante Nicaragua, pese a los tratados internacionales, 2/3 de territorio marítimo del archipiélago de San Andrés y Providencia, sin duda genera no solo un precedente, sino también algunos temores. Expresidentes chilenos aseguraron inclusive que en este fallo La Haya se juega su prestigio y legitimidad. Soy Nicolai Abril y esto, Análisis Mundial. Bienvenidos. Luego del polémico fallo de La Haya entre Colombia y Nicaragua, una nueva disputa territorial llegó a La Haya. Expusieron sus alegatos y en 2013 se conocerá el veredicto de la Corte Internacional. Fallo en derecho o fallo salomónico. Inicia Análisis Mundial. En nuestros estudios en Bogotá se encuentra Walter Arévalo, politólogo cum laude, Derecho Internacional también es su base, además análisis político internacional y miembro del Grupo de Investigación de Derecho Internacional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Gracias por acompañarnos en Análisis Mundial. Y la pregunta es, ¿qué tantas similitudes hay entre el caso de Colombia y Nicaragua con este que ya llega y se abre camino en la Corte de La Haya, el de Chile y el de Perú? Bueno, un placer estar aquí. Realmente la pregunta es muy pertinente porque las similitudes son bastantes. De pronto también existen diferencias de fondo, pero podemos encontrar similitudes desde la composición de los equipos de defensa, la forma en que se estructuran los alegatos, las formas en que ambos países han presentado su defensa. Y el tema de fondo realmente viene siendo que un país argumenta la existencia de un tratado limítrofe y otro trata de decir que no existe y que la Corte debe realizarlo. Y lo vamos a ver a continuación con lo que dijo precisamente el abogado chileno ante La Haya. ¿Cuáles son los argumentos? Conozcámoslos precisamente del país austral. Este procedimiento traído por Perú les pide delimitar la frontera con Chile, pero hay un problema. Perú y Chile ya tienen una frontera marítima. Ellos la delimitaron con un acuerdo en la Declaración de Santiago y en ocasiones siguientes, y reconocieron haberlo hecho. Viendo a James Crawford, que integra ese panel de abogados de Chile y además que estuvo también en el proceso de Colombia ante La Haya con el caso de Nicaragua, podríamos decir en este caso que Colombia, si queremos hacer similitudes, Colombia es Chile mientras que Nicaragua es Perú. La comparación nos permite, a gracia de discusión, hacer esa comparación realmente. Incluso es curioso ver cómo James Crawford también fue abogado en el caso para Colombia y también defendió la tesis de la existencia de un tratado. Entonces, tanto Colombia en su momento, respecto a la Guerra Bárcenas, dijo que existía un tratado de limitación marítima y que se fijaba una frontera, y ahora Chile exige que la Corte diga que los tratados y los convenios de 1952 y 54 constituyen tratados de delimitación marítima, posición contraria a la de Perú, que dice que no existe tal delimitación. Walter, desde La Haya se integra a nuestra conversación Hernán Salinas, exdirector jurídico de la Cancillería chilena y miembro del Comité Asesor Jurídico Técnico del Gobierno en este litigio que enfrentan con Perú. Gracias por acompañarnos y yo quiero preguntarle si con el precedente de Colombia se levantan algunos temores en Chile en caso de que la Corte Internacional de La Haya llegase a no aplicar en totalidad ese argumento que ustedes están citando de los tratados que ustedes dicen están en vigencia desde hace 60 años. ¿Hay temores? Buenas noches. Mire, respecto de su pregunta, en primer lugar le quiero decirle que para nosotros el caso, ¿no es cierto?, de Nicaragua con Colombia presenta una diferencia fundamental con el caso de Chile y Perú. Aquí estamos frente a una cuestión de determinar la existencia, ¿no es cierto?, de un tratado de límite. En el caso de Nicaragua con Colombia, ese tema había sido ya despejado en las elecciones preliminares. Y segundo, nosotros creemos que la Corte va a fallar en derecho y va a acoger
los sólidos argumentos que tiene Chile para defender la existencia de un límite marítimo del paralelo geográfico. Bien, Hernán, pues vamos a escuchar qué es lo que dicen precisamente los abogados peruanos en La Haya y cuáles son sus argumentos. El punto de Perú en esta corte es que la frontera marítima entre el Perú y Chile nunca ha sido delimitada y que en ausencia de dicha delimitación, su corte ha de determinarlo. Contrariamente a los argumentos presentados por Chile, no hay tratado u otros acuerdos que establezcan un límite entre Perú y Chile. Establece, de hecho, lo que llama la atención sobre los argumentos de nuestros oponentes es que Chile no ha podido demostrar dónde y cuándo fueron establecidos los tratados que esgrimen. Desde La Haya, Hernán, ¿es verdad que Chile no ha podido demostrarlo? Yo creo que sí. Los alegatos de Chile en el día de ayer y hoy han dejado claramente establecido que la fuente del límite se encuentra en el Tratado de 1952 y esto ha sido ratificado en la Convención de 1954 con antecedentes muy importantes en las declaraciones unilaterales convergentes de ambos estados del año 1947 y repito, por una práctica de casi 50 años o casi 60 años de reconocimiento por ambos estados y por la comunidad internacional. Bien, vamos a preguntarle a nuestro analista en estudio, Walter, considerando el caso de Colombia, que también creía que tenía esos límites dados en el Tratado de Esguerra Bárcenas, ¿podemos ver que Chile llegue a perder territorio marítimo con un fallo similar al que se presentó en Nicaragua, con un dictamen, un criterio que aplicó La Haya? Bueno, por supuesto, en este tipo de temas es más fácil hacer historia que hacer clarividencia. Con eso, teniendo en cuenta eso, yo creo que podemos partir de lo que ocurrió en el 2007, que es lo que viene a decidir en el caso colombiano lo que ocurrió el 19 de noviembre de 2012. Para 2007 y desde 2001, tanto la defensa colombiana como toda la articulación de las dúplicas y las memorias colombianas decían lo siguiente, que el asunto en últimas era, como lo dice en la lectura y en los alegatos orales de hoy, Chile, que el tema era un problema de pacta sunt servanda, es decir, que hay un tratado que supuestamente sí establece los límites, que tenemos una plena convicción de que así lo hace y que por lo tanto el Estado que está demandando debería respetar ese tratado. Eso lo dejó muy claro Chile en su intervención en los procedimientos orales y Colombia pretendió hacerlo claro antes de que se diera la sentencia de excepciones preliminares, que es la que hace referencia el consejero chileno que nos acompaña. En ese caso, uno podría decir que es a partir de ese momento en el que el tratado puede perder vigencia si la Corte no lo entiende como lo entiende Chile. Uno esperaría que los argumentos fueran suficientes para demostrar que existe en los tratados, en las convenciones del 52 y el 54, una delimitación marítima. Pero está claro que tanto como puede ser así, puede pasar lo que pasó en el caso colombiano, y es que la Corte no acepte dentro del tratado la parte de delimitación marítima, diga que no existió. Exacto, eso fue uno de los puntos que quedó flojo el Tratado de Esguerra Bárcenas, porque dijo que en ese tratado no estaba el Meridiano 82 como un punto de frontera, sino más bien como un punto de referencia. El presidente Ollanta Humala también ha estado muy atento al seguimiento de esta situación y ha dicho que seguirá y cumplirá el fallo de La Haya. Expresamos nuestro respeto a lo que es el orden jurídico internacional, y en este caso la Corte Internacional de Justicia en La Haya, y que acataremos, ejecutaremos la sentencia que defina las diferencias que hoy día la estamos llevando a esta Corte de Justicia Internacional. Bien, desde La Haya, Hernán, yo quiero preguntarle, en caso similar de que Chile llegue a perder territorio marítimo, con el precedente, vuelvo a citarlo, voy a ser muy insistente en esto, de Colombia, que desconoció la jurisdicción de la Corte Internacional de La Haya al denunciar el Pacto de Bogotá, ¿Chile también se comprometería, como lo hizo Perú, a acatar el fallo?
o revisaría la decisión de La Haya en caso de que resulte una decisión muy adversa como pasó con Colombia? Bueno, se nos ha ido la comunicación, pero ¿qué se puede esperar teniendo el precedente de Colombia luego de la denuncia del Pacto de Bogotá? ¿En qué papel, mejor dicho, queda La Haya? Bueno, la respuesta se puede dar en dos momentos. Primero, revisando la historia una vez más y viendo que Colombia, antes de que el resultado del fallo fuera desfavorable, también insistió desde su gobierno anterior que respetaría el fallo. Es importante el tema del Pacto de Bogotá en un tema muy sensible, y es que el Pacto de Bogotá es el elemento que utiliza también Perú para demandar a Chile en estos procedimientos. Entonces, todos los litigios de los que estamos hablando entraron a competencia de la Corte por el Pacto de Bogotá. Dicho esto, yo creo que las circunstancias en las que Colombia hizo la denuncia del pacto, los efectos políticos que tuvo y sobre todo la respuesta estéril de la Corte, es decir, realmente se sabe jurídicamente que salirse del pacto no tiene ningún efecto sobre la sentencia. En primer lugar, fueron lo que motivó que los presidentes de Chile y Perú en UNASUR pues se unieran para ratificar el tema cuando se estaba viendo que había una situación complicada frente a la justicia internacional, y sobre todo yo creo que ya entendieron que no sirve de mucho después decir que se sale del pacto. Porque al final van a terminar llegando a la Corte Internacional de Justicia. Correcto, lo que demostró el caso colombiano al tratar de salirse del pacto fue que fue un asunto más bien simbólico, un asunto de decir la decisión no me gustó, pero que demuestra en todo caso que no afecta la jurisdicción de la Corte respecto al caso que ya se juzgó, es decir, la sentencia sigue siendo válida, no afecta la posibilidad de estar dentro de la Corte un año más en virtud de lo que dispone el artículo 56 del mismo pacto, pero sobre todo no es una medida que tenga una resonancia política importante y no es una medida bien acogida por la comunidad internacional. Bien, Walter, vamos a hacer una pausa. Al regreso hablaremos con expertos en derecho internacional desde Perú y también desde Venezuela. Ya regresamos. Este diciembre vive tu mejor Navidad en el Hotel Casa Dan Carton. Obtén hasta el 30% de descuento en plan aniversario y plan noche de bodas. Una oportunidad que no puedes dejar pasar. Este diciembre vive tu mejor Navidad con los mejores descuentos. Casa Dan Carton. Amabilidad y excelencia con el respaldo de Hoteles Dan. Papá, ¿cómo funciona el sistema integrado de transporte público de Bogotá? Está funcionando bien. Ya está mejorando. ¿Qué le vende de beneficioso a la ciudad? Ese transporte te deja donde es. Él tiene su paradero y no va a estar parando para allá, para acá. Claro. Eso es un gran beneficio para todo Bogotá. Súbete. Por aquí es el camino. Te presentamos los nuevos Strip Jump, la manera más innovadora para divertirte mientras te ejercitas. En el mercado podrás encontrar los Strip Jump a un precio de 570,000 pesos, pero CoreDuty.com te los trae en tan solo 290,000 pesos. Además, si te registras en www.coreduty.com antes del 18 de diciembre, participas en el sorteo de una moto Uteco Pulsar 135R blanca. Street Jump, la manera más divertida para un ejercicio inteligente. CoreDuty.com, compras fácil. Regresamos con Análisis Mundial. Se lo correría la raya, no tendríamos dónde trabajar para allá para el norte. Tendríamos que trabajar solamente en la zona sur. Es de suma importancia que aquí las autoridades entiendan que acá Arica y Parinacota depende mucho de lo que es la parte extractiva de la pesca artesanal. No solamente los barcos cerqueros, los pesqueros de altura, el buzo mariscador, el pescador en general, dependen de estas zonas que nosotros hoy en día está en litigio. Nosotros acá en el Cono Sur tenemos que ser ejemplo para las otras naciones de no tener arengas con nadie, ni menos con los vecinos, por el mar. Bueno, Walter, eso es lo que opinan los directamente afectados, los chilenos que podrían, después del fallo de la Haya, tener que entregar territorio marítimo a Perú. Algo similar
pasó acá en Colombia y vemos que los más afectados no son necesariamente los gobiernos, como lo son aún más los pescadores o las personas que dependen económicamente de esta situación? ¿Qué tanto puede impactar un fallo de La Haya en situaciones como esta? Bueno, ese es un punto importante porque el impacto del fallo respecto a las poblaciones locales no solamente depende de cómo quede delimitada la línea o no, sino que también depende del ejercicio que hagan ambos países de la aplicación del fallo. Respecto al tema, pues se está viendo que tanto Nicaragua como Colombia están buscando mecanismos para tratar de proteger a las poblaciones que ahí viven, pero también se tiene en cuenta que de todas maneras Nicaragua tiene un título jurídico que seguramente exigirá. En el caso entre Chile y Perú pasó algo muy interesante que tal vez no se dio en el caso entre Colombia y Nicaragua. El 1 de diciembre, no los estados, sino las comunidades locales, tanto la academia como los gremios, firmaron una declaración en el Foro de Unidad entre Chile y Perú. Curiosamente, la declaración dice que independiente de lo que se dé en La Haya, las comunidades aceptarán el fallo y que buscarán continuar sus relaciones pues de vida en el espacio de la mejor manera posible. Ese es un precedente que tal vez no se dio en Colombia por la misma distancia y complejidad entre las poblaciones nicaragüense, colombiana continental y sanandresana. Bien, desde Lima se integra ahora a este panel Juan Velit, profesor de Relaciones Exteriores, ex embajador de Israel y ex embajador de Polonia. Yo quiero preguntarle a usted, Chile pues dice que tiene 60 años de ejercer soberanía sobre esas aguas y que incluso el Congreso peruano en su momento aprobó un tratado que le daría la razón a Chile sobre la potestad de esas aguas. ¿Por qué Lima lo desconoce? ¿Por qué dice que no hay una frontera? ¿Cuál es el punto? Lima, Perú, dice que no hay un tratado porque no hay un tratado. Es decir, pueden haber algunas resoluciones, pueden haber algunos mapas, pueden haber algunas notas, pueden haber algunos memorándums, pero no existe un tratado. El derecho internacional únicamente reconoce que haya un texto de un tratado cuando dos países, dos estados, se convocan mutuamente con voluntad política para definir la frontera, en este caso la frontera marítima, donde se marcan las coordenadas, se marcan los hitos, donde se reconocen los puntos y después de eso los congresos de ambos estados reconocen el texto de este documento. Si no existe este documento, si no existe este tratado explícitamente, no se puede inferir. El derecho internacional dice eso, no se puede deducir, no se puede inferir de una reunión en la cual, por ejemplo, podemos decir, como se cita en esta oportunidad, que se reunió Perú, Ecuador y Chile en 1952 y luego en 1954 para hacer una suerte de bloque para proteger las riquezas ictiológicas y también para evitar que se depredara el mar en esta región, pero se reunieron para eso. Y si se puede citar, como se está recogiendo, sacando de contexto, que de aquí salió después una delimitación marítima, el derecho internacional no lo reconoce como un tratado. Tiene que decir, reitero, explícitamente que este es un tratado de límites en el cual dos estados, poniendo voluntad política, lo definen. Lo mismo ha sucedido, precisamente como están ustedes comentando, entre Colombia y Nicaragua. Es decir, yo voy a interrumpirlo. Con el fallo de La Haya, con digamos, los argumentos que citó La Haya, ¿ustedes se sienten confiados de que van a ganar ese territorio marítimo? Nosotros nos sentimos confiados en que los argumentos del Perú son suficientemente sólidos. No nos sentimos que vamos a ganar, porque es una actitud triunfalista. Creo que todos los pueblos y los países, especialmente de América Latina, tienen la confianza que la Corte Internacional de La Haya finalmente falle en derecho, es decir, falle de acuerdo a la justicia. Doctor Velit, nosotros vamos a repasar ahora para entender un poco más
ese mapa que ustedes están reclamando como propio, esa región. Esta es precisamente la región entre Perú y Chile, un área en disputa de 35.000 kilómetros cuadrados. El límite, según Chile, se da desde hace 60 años con lo que ellos creen son tratados internacionales. Ustedes lo desmienten. Y el límite, según Perú, va más allá de la frontera paralela que se trazó en esos acuerdos y se dice, o se apela más bien a la equidistancia. En caso de que ustedes lleguen a ganar parte de ese territorio de 35.000 kilómetros cuadrados o la totalidad de ese territorio, Perú podría llegar a acuerdos de pesca con Chile teniendo en cuenta lo que está pasando en la actualidad con los pescadores en el Caribe colombiano. Evidentemente, yo estoy seguro que después del fallo de la Corte de La Haya, las relaciones entre Perú y Chile van a ser mucho más fluidas y mucho más intensas de las que se han estado dando con niveles de tensión, porque son además las circunstancias previas a este litigio. Efectivamente, Chile manifiesta que ha tenido administración de ese territorio durante cerca de 60 años, pero el derecho internacional dice que la posesión del territorio, la administración del territorio no da soberanía sobre el mismo. Es decir, tiene que haber un documento que marque la soberanía. Bien, Juan Velítez de Lima, gracias por acompañarnos y vamos a escuchar más adelante. Primero le voy a hacer una pregunta a Walter, lo que dicen los expresidentes chilenos a propósito del fallo que se dio en La Haya, porque pese a que se apela mucho al derecho, hay ciertos sentimientos de que pueda pasar un fallo no en derecho, sino un fallo llamado salomónico. ¿Qué tantas probabilidades hay de que sea así? En este caso, lo de salomónico puede partir de la base en que la solicitud indica que Perú busca una línea equidistante bajo el principio de la proporcionalidad. Si eso lo entendemos por salomónico, es decir, que se tengan en cuenta las circunstancias relevantes de la costa para no generar inequidades y que se tenga en cuenta el trazado de una línea que sea media entre las dos posiciones, ahí estaría lo salomónico. Es cierto que el derecho internacional hace mucho más uso de lo que llamamos equidad que de lo que hace el derecho interno, que son fuentes formales, leyes o estamentos normativos muy concretos. Pero aquí el punto es ver que la pretensión empieza por un criterio inicial de equidad, que es que no quiere extender Perú la costa absolutamente, sino que quiere que se trace equidistantemente, porque de hecho ellos tienen en unos puntos extremos al sur unas costas de 45 millas y no de 200 millas como lo determina el derecho de mares de la zona económica exclusiva. Sobre todo el punto es en el trazado a partir del punto de Concordia, la generación de una línea equidistante, una línea media entre las dos plataformas. Así es. Bueno, pues vamos a escuchar, hablábamos del tema sobre los famosos fallos salomónicos. Esto dijeron en Chile expresidentes que se reunieron con Sebastián Piñera. Yo señalé mi preocupación por el fallo de Nicaragua y Colombia, señalando que en nuestro caso nosotros no podemos aceptar un fallo que no se funde en los tratados y los acuerdos internacionales que Chile ha firmado. Acuerdos salomónicos no son convenientes y eso creo que es bueno que Chile lo haga saber a todos los niveles internacionales en esta etapa. De lo contrario, se van a poner en duda todos los tratados y todos los acuerdos, incluso el mismo tribunal, si no hay un acuerdo conforme a derecho. Los acuerdos salomónicos en este caso no pueden funcionar ni Chile puede aceptar. Bueno, vamos a hablar de esto. Desde Venezuela nos acompaña el diplomático Diego Arria, quien fuera presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y embajador venezolano ante la ONU. Teniendo en cuenta que La Haya es el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas, ¿es verdad, como se está diciendo en Chile, que la soberanía, precisamente la legitimidad de La Haya está en juego con los fallos salomónicos? Pues esa es una manera del tema. El asunto es que el ser parte para ser de las Naciones Unidas es obligatoriamente parte de la Corte Internacional de Justicia. Eso está con la Carta de las Naciones Unidas. O sea, una jurisdicción someterse a la Corte. Pero es decir, la credibilidad de la Corte está en juego luego de lo que pasó con Colombia, que perdió 2/3 de mar, y más aún cuando Colombia denuncia el Pacto de Bogotá para no reconocer la jurisdicción de la Corte.
Colombia. Es una decisión soberana de Colombia, pero tiene, por supuesto, implicaciones internacionales. Imagino los de Perú en este caso, y curiosamente para nuestro propio país, Venezuela, que nunca ratificó ese tratado que se llamaba el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, que realmente tiene el nombre de Bogotá porque ahí se celebró. Y ahí se había acordado de una manera solemne de reafirmar los compromisos contraídos por la vía pacífica. Claro que sí, Diego Arria. Desde Venezuela, mil gracias. Usted tocó un tema muy importante y es el de Venezuela al no reconocer ese tratado. Walter, 2 palabras para concluir, una frase muy breve para concluir lo que está pasando en La Haya luego de Colombia y ahora Chile y Perú. Sobre el tema de la legitimidad es importante decir que la legitimidad de la Corte no está en juego. Yo creo que de pronto en estos temas lo que sí puede estar en juego es la solidez argumental que la Corte ha venido llevando en relación a su método de delimitación marítima. ¿Por qué? Porque en el fallo entre Colombia y Nicaragua, que no la deslegitima, digamos en general, sí realizó algunas aplicaciones de principios que no había hecho antes. Aplicó los métodos de los que hemos venido hablando de una manera un poco sui generis. Entonces lo que sí puede entrar en riesgo de perder un poco de credibilidad es ese método del que tanto la Corte se ha sentido orgullosa durante mucho tiempo, porque ese cambio en la forma de realizarlo puede implicar resultados no esperados y se supone que el derecho se basa en resultados predecibles. Ese es el punto que podríamos decir de conclusión frente a la credibilidad de la Corte. Walter, gracias por acompañarnos. Por supuesto, también a nuestros invitados desde La Haya, Lima y Caracas. Usted, recuerde, también puede escribirnos a nuestro correo analisismundial1@gmail.com a través de la página de Cable Noticias en Facebook. Encuentren nuestro perfil Análisis Mundial. Opinen también en Twitter, @AnálisisMunTV. Siempre un gusto. Les acompañó Nicolai Abril. Hasta pronto.